Estamos en un proceso legislativo en materia de aguas, reformas estructurales en materia de derecho humano y de la propia administración o gestión de las aguas. En el Colegio de México organizamos un foro titulado Discutamos las leyes la Ley General de Aguas dentro de un marco de gobernanza, con la intención de discutir las propuestas. Hay 2 propuestas ahora mismo muy debatidas, muy discutidas social y políticamente en el Congreso de la Unión, sobre el contenido del derecho humano, para normar el contenido del derecho humano y la propia administración de las aguas. Héctor, yo te preguntaría desde el punto de vista jurídico y que conoces estas 2 iniciativas, ¿cuáles son los problemas que tiene? ¿Cuáles son las bondades que tienen estas propuestas? ¿Qué diferencias encuentras en las mismas? Sí, cómo no. Efectivamente se han presentado 2 iniciativas en la Cámara de Diputados. Una a cargo de una diputada del PRD, con una iniciativa de un corte preponderantemente social en el que se da un énfasis a la participación pública en las decisiones que tienen que ver con el agua, y una segunda iniciativa de diputados de PRI, PAN y PRD, que se distingue respecto de un detalle en la regulación del derecho humano al agua potable, en cumplimiento de la reforma constitucional que comentabas, y una parte de administración del agua que en mi opinión no aporta nada nuevo, se limita básicamente a hacer una repetición de lo que ya estaba en la Ley de Aguas Nacionales actualmente en vigor, con algunas modificaciones menores que incrementan la discrecionalidad de la autoridad en perjuicio de los usuarios. Pero la crítica de fondo que yo podría hacer a ambas iniciativas tiene que ver con temas de constitucionalidad, que de ser correctos no tendría mucho caso entrar a los detalles de los artículos. El problema de constitucionalidad en el caso de la primera iniciativa estriba en que se faculta excesivamente a entes sociales y a particulares para tomar decisiones sobre bienes que son del dominio de la nación y que son temas de seguridad nacional. Yo estoy a favor de que haya una mayor participación en la toma de decisiones, pero no llegar al extremo de que sean los particulares o las asociaciones civiles las que decidan el destino de un recurso de seguridad nacional o de un recurso propiedad de la nación. Y en ese sentido, digamos, hay mucha tela de donde cortar en temas de constitucionalidad de respecto a esa legitimidad de incluir disposiciones contrarias a lo que establece la Constitución. Y en la otra, en la segunda iniciativa de los 3 partidos grandes, tiene el atributo o la bondad de que regula el derecho humano al acceso al agua potable, es decir, para uso doméstico, pero en la parte de administración del agua no aporta nada al fortalecimiento del marco jurídico o al aprovechamiento sustentable del agua, que sería lo deseable. Pero esta segunda, al igual que la primera, también tiene serios problemas de constitucionalidad, por lo que nuevamente creo que antes de entrar al análisis de los contenidos de ambas, debería hacerse un análisis muy serio de la constitucionalidad, simplemente para hacer un ejercicio de una ley que a final de cuentas no prospere, no pueda salir o sea inaplicable. ¿Y tu opinión, Víctor? Bueno, buenos días a todos. En mi opinión, las 2 iniciativas pues son perfectibles, por supuesto, particularmente la de corte social que ustedes llaman. Me parece que no es propiamente de corte social, sino que es una especie de albazo que quieren dar algunos grupos de interés a la autoridad del agua, y que pues viola la Constitución, porque pues, el agua no deja de ser bien de la nación. Tenemos un buen marco que protege a todos los ciudadanos y de alguien que es responsable, a quien le podemos pedir cuentas. Yo creo que esta ley pues es muy noble en el sentido de querer socializar y que toda la sociedad participe y tome decisiones, lo cual está comprobado ya en otras partes del mundo, que pues no necesariamente es lo mejor. Algunas decisiones tienen que dejárselas a los expertos irremediablemente, y ya tenemos marcos jurídicos para involucrarlos. De hecho, por ejemplo, tenemos en todo el norte del país, que tiene una mucho mejor gestión del agua, pues los proyectos, por ejemplo, tienen que certificarse con los entes sociales, se convoca audiencias públicas. Yo creo que eso es lo que tendríamos que repetir en la ley. La otra ley, efectivamente impulsada por los 3 partidos, de lo que adolece, en mi opinión, es de querer abarcar demasiado. Quisieron conjuntar en el derecho humano al agua y una nueva ley nacional de aguas, digamos, en un solo documento,
y el que mucho abarca poco aprieta, y entonces dejaron una ley obesa con muchas oportunidades de mejora, pero en todo caso creo que es una mejor opción para el país. Lo que yo propongo es que aportemos, mejoremos, sinteticemos esta ley general, que es la que se quedó en comisiones, por cierto, y es muy rescatable, tiene muchas cosas que podríamos aportar diferentes grupos, que para eso es el foro, para hacer propuestas, argumentar, modificarla, y en su momento ya incluso la Autoridad del Agua, tengo entendido que ya está muy abierta a la modificación, al enriquecimiento de esta ley, que nos dé un mejor marco jurídico. Y en efecto también tiene problemas de inconstitucionalidad, precisamente porque aunque algunas de las gentes que participaron tenían alguna idea en la propuesta, a la hora de transcribirla, digamos, los abogados, como es tu caso, pues de repente malinterpretan las cosas, o bueno, la técnica jurídica es ajena aquí a nosotros los ingenieros, por ejemplo, y se crearon sin necesidad problemas en la redacción, que pues bueno, ya los estamos ubicando, ya hay muchos grupos que se han manifestado, y creo que puede rescatarse, simplificarse y cuidar mucho de invadir atribuciones que no corresponden a la ley, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, creo que coincidimos la mayoría de los actores sociales que están discutiendo la ley, que tiene problemas de legalidad, de constitucionalidad, de redacción, de técnica. Pero desde el punto de vista técnico del contenido, lo que proponen estas leyes es lo que necesita el país. Es decir, el contenido es el correcto, es el adecuado, le faltan temas, los está planteando correctamente, se queda corta. ¿Cuál es la opinión que les merece? Desde el punto de vista técnico, lato sensu, me parece que las dos iniciativas en comento realmente no ofrecen un cambio o una mejora en los aspectos técnicos que tenga un efecto en los aspectos sociales o del uso o administración del agua, tanto la doméstica como la de otros usos. Entonces, en ese sentido, repito, no hay un cambio en la propuesta de ambas iniciativas respecto a los temas de administración del agua. Lo hay en el valioso tema del derecho humano al agua potable, pero no en los demás usos del agua. Es decir, la problemática o la crisis del agua en México continúa en sus temas de disponibilidad, calidad del agua, acceso a comunidades vulnerables, el tremendo problema de la autoridad del agua, que al día de hoy no ha asumido su responsabilidad como autoridad ambiental, convirtiéndose exclusivamente en un administrador del agua y en un ente recaudador de contribuciones, dejando en un segundo término la problemática ambiental, que es bastante grave en nuestro país, y yo diría es un asunto hasta de seguridad nacional y de salud pública. Sin embargo, tanto por razones históricas como de normatividad, no se ha atendido adecuadamente el problema, y lo grave es que estas iniciativas no traen una propuesta o una mejora para la atención de esta problemática. Por el contrario, omitieron disposiciones, por ejemplo, en materia de prevención y control de la contaminación, en materia de responsabilidades por contaminación. Y nuevamente, siempre la pregunta más difícil de contestar a veces para los legisladores es ¿para qué o por qué reforman una ley? Y creo que no está claro el rumbo de lo que quieren hacer, aunque tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, un plan hídrico que establece ciertos lineamientos, foros mundiales del agua que sugieren líneas de trabajo. Creo que se ha hecho un trabajo muy local, desligado de la ciencia, de las aportaciones de todos los interesados, pero sobre todo de la extensa bibliografía en la materia que a nivel mundial se ha hecho para simplemente repetir textos que ya teníamos con ligeras modificaciones. Quiero decir, muy tibio, un poco más de agresividad intelectual ayudaría mucho a por lo menos discutir los problemas y plantear una propuesta, pero no, el reto no se aceptó y simplemente no incluyeron los temas delicados, algunos los quitaron y nuevamente me parece que técnicamente es incompleta esta reforma. ¿Y para ti, Héctor? Yo difiero de Héctor. Yo creo que el país, bueno, yo me dedico al agua hace más de 30 años, y somos un referente mundial, porque a pesar de todas nuestras carencias, pues tenemos muy buenos técnicos, tenemos buena ciencia, incluso tenemos una buena estrategia de manejo de agua, y nos toman como ejemplo en muchas partes del mundo y sobre todo en Latinoamérica.
y la ley fue concebida con técnica, incluso habíamos algunos querido meter mucho más aspectos técnicos, pero abogados, así como tú, vuelvo a repetir, y también Héctor, por cierto, pues siempre nos decían, eso va al reglamento, entonces aún así quedó obesa. Yo creo que podemos mucha de esta ciencia meterla en el reglamento de la ley, y sería muy fácil adecuarla. Tenemos muchos instrumentos, somos, nuevamente repito, referentes mundiales en muchas de estas materias, y si no tenemos mejores condiciones de gestión del agua en el país, es precisamente porque, por ejemplo, la autoridad del agua, pues no le hemos dado las herramientas suficientes para poder ejercer. Yo creo que es de las partes que se intentaron subsanar en la ley, y que por desgracia a la hora de redactarla e interpretarla, no quedaron suficientemente plasmados en ella. Por eso yo creo que el ejercicio debe ser de revisión, de sintetizar, de identificar bien estos elementos que deban estar los técnicos en la ley, y el resto de mandarlos a un reglamento que sea muy sólido y que le dé más herramientas a la autoridad del agua para, por ejemplo, ordenar todos los problemas de sobreconcesión del agua en muchas zonas del país, para poder aplicar la ley en materia de agua y saneamiento, el aspecto de regulación que está incluido y que muchos no han entendido cuál era la idea de regular los servicios de agua potable. Incluso llegamos a pensar en regular los servicios de riego también, porque nos preocupan. Toda la parte industrial tal vez debería de enriquecerse un poco más para que quede muy claro cuál era la intención, y que tal vez, pues, por problemas otra vez de redacción y de querer abarcar tal vez demasiado en el aspecto de derecho humano al agua, que yo creo que eso debería haber sido más simple, más sencillo, no quedaron reflejados. Entonces, una buena revisada, una buena síntesis de la ley, reducirla y dejar el espacio que corresponda a todos los aspectos técnicos en la parte del reglamento. Yo creo que pues, tiempo vamos a tener, ya está abierta la oportunidad de mejora, y ya corresponderá pues, a todos los interesados, que ahora han surgido muchos en el país, muchos expertos de agua, pues aportar, argumentar y darnos las diferentes soluciones que podemos tomar, a Profepa darle su parte, al IMTA darle su parte, a la Semarnat que también tenga su responsabilidad, a las asociaciones de usuarios, a los consejos de cuenca que ya están en la ley, y que muchos se quejan de que no hay suficiente participación. Pues yo diría, pues vayan a la península de Yucatán, vayan al norte del país, y ya están trabajando de otra manera, y el centro es tal vez el que esté atrasado, el que no se ha dado cuenta que pues hay espacios de oportunidad, y que en algunos lados se están aprovechando y otros no han querido hacerlo. Bueno, pues les agradezco mucho la participación. La intención de este foro que tenemos hoy en el colegio precisamente es eso, discutir propuestas, ¿no? 3 años más tarde, desafortunadamente, de cuando tenía, o 2 años más tarde de cuando tuvimos que haberlo hecho, pero nunca es tarde, ¿no?, para discutir los temas y el contenido de la nueva Ley General de Aguas, y ojalá puedan servir de aporte desde aquí, desde el Colegio de México, para la Autoridad del Agua o para los legisladores.